Dios le bendiga, mis amados hermanos. Esta es tu hermana Noemí Ríos Iturrino, que en conjunto con el Ministerio de Educación Cristiana de nuestra Iglesia Cruzada Evangélica Misionera, tengo el placer de presentarles a ustedes en esta mañana la cuarta clase del libro de Juan. Los objetivos que quiero lograr con esta clase es hablarles de los hechos finales relevantes del ministerio de Jesús. Momentos finales en la cruz, interacción final con los discípulos, ver para creer, Tomás, peregrinaje de fe, consejos y enseñanzas finales a Pedro. Comenzamos en primer lugar con el significado de las palabras finales de Jesús. La palabra consumado es, que la podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30. Y dice de la siguiente forma: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Repasemos algunos datos y contextos de este evento. Veamos el contexto religioso en que vivía Jesús en cuanto al templo, los sacrificios de animales y el sacerdocio. Veamos que hasta ese momento histórico religioso en el que vivía Jesús, aún se ofrecía un sistema bien complicado de sacrificios de animales por los pecados en el mismo templo. Pero como el pecado separa al hombre de Dios y solo el derramamiento de sangre mediante el sacrificio de un animal, en este caso un sustituto, solo así la gente podía recibir perdón de sus pecados y obtener limpieza delante de Dios. Y a su vez estos sacrificios se llevaban a cabo mediante sacerdotes que seguían el primer pacto del Viejo Testamento. Pero como dije anteriormente, como el ser humano constantemente peca, era necesario que estos sacrificios fuesen hechos constantemente. En cuanto al contexto situacional que le rodeaba a Jesús en el momento de su crucifixión, podemos ver que los discípulos huyeron y solo quedó el discípulo amado, María, la madre de Jesús, y otras mujeres tales como Salomé, hermana de María, madre de Juan el Bautista, hermana de María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. El contexto bíblico en cuanto a las profecías del Mesías, el siervo sufriente que cita el libro de Isaías, también las palabras de Jesús: tengo sed, y consumado es, se cumplieron y fue el sacrificio final por el pecado. Notemos que la palabra consumado se traduce en cancelado, ya que Jesús pagó totalmente la deuda de nuestros pecados y el complejo sistema de sacrificio terminó porque Jesucristo cargó con todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Y ahora nosotros podemos acercarnos con libertad a Dios por lo que Él hizo a nuestro favor. Y los que creen en la muerte y resurrección de Jesús, podemos vivir eternamente con Dios y así escapando de la muerte a consecuencia del pecado. Cuando Jesús exclama consumado es, esto es un grito de victoria,
ya que había cumplido todo lo que el Padre le había encomendado hacer y todo estaba cumplido. El verbo que se traduce como consumado es, significa acto de pagar una deuda en su totalidad. Deuda que Jesús pagó y ahora podemos venir a Él y encontrar perdón y salvación. En cuanto a las palabras, tengo sed, Jesús estaba mostrando en este momento la necesidad física al decir, tengo sed. Y esto fue lo único que él dejó escapar de sus labios. Pero aún así, era la declaración de un hecho, más bien que de una súplica, porque de lo contrario, lo hubiese pedido como le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:7, dame de beber. La declaración de Jesús, tengo sed, motivó a los soldados a darle vinagre, sin ellos saber que era para que se cumpliesen las escrituras, porque en el Salmo 69:21 dice de la siguiente forma, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es de suma importancia notar que esta palabra respondía a una profecía que había sido proclamada en el Antiguo Testamento, porque es importante que entendamos que nada ocurría por casualidad, todo tenía un propósito. Veamos también el propósito de Jesús de tomar vinagre. La vasija o vaso lleno de vinagre que habla el verso 29 era un vino barato que los soldados romanos bebían mientras esperaban que muriera el crucificado. Jesús no era el único crucificado, esta era una forma de muerte que el Imperio Romano aplicaba a las personas que de acuerdo a ello lo merecían. Este vinagre era un vino agrio y cuando Jesús tomó este vinagre, reavivó sus energías porque el ácido acético que contiene el vinagre le dio en ese momento la energía suficiente para exclamar a viva voz o a gran voz, según lo dicen los otros evangelios, consumado es. El propósito de Jesús de exclamar su victoria, victoria que es declarada cuando Jesús exclama consumado es, que es un grito de victoria, pues había cumplido todo lo que el Padre le encomendó hacer y todo estaba cumplido. El énfasis de esta exclamación no radica en él haber terminado el sufrimiento que lo aquejaba, sino en que se había completado la misión de la redención. El verbo que se traduce consumado es tetelestai, palabra griega pronunciada para que la entendiesen judíos y gentiles por igual. Aunque lo más probable es que lo dijo en arameo y Juan lo tradujo en griego. La palabra se usaba en el sentido de pagar una deuda y se ha encontrado que los arqueólogos encontraron papiros de recibos de impuestos con tetelestai escrito encima, que quiere decir pagado en su totalidad. La deuda del pecado que Jesús pagó a precio de sangre, la pagó en su totalidad, validando así el pacto de sangre mediante su muerte, y ahora podemos venir a Él y encontrar perdón y salvación mediante la fe. El propósito de Jesús de entregar su espíritu, porque con su último aliento en la cruz declarando tetelestai, queriendo decir cancelada la deuda del pecado y completamente satisfecha, cuando el apóstol Juan dice en el verso 30 que entregó su espíritu, esto quiere decir que Jesús por voluntad propia entregó su aliento de vida, su espíritu al Padre Celestial.
En Lucas 23, versículo 46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto es también haciendo alusión a lo que dicen las Sagradas Escrituras en el Salmo 31:5. De igual manera, en tu mano encomiendo mi espíritu. En las Escrituras nos dice que nadie le quitó la vida. Su vida acabó por decisión propia. Jesús mismo dijo en Juan 10, del 17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aunque Jesús había recibido este mandamiento de su Padre, notemos aquí algo, por decirlo así, una nota al calce. Cuando Jesús oraba en Getsemaní, clamaba, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento se le apareció un ángel para fortalecerle. Y esto lo podemos ver en Lucas 22, del 42 al 43. En estos momentos podemos notar que se manifestaba la humanidad de Jesús, porque él era perfecto hombre, pero era perfecto Dios también. Pues él estaba sufriendo de antemano la agonía que le esperaba. El nuevo pacto de sangre. Jesús, el mediador del nuevo pacto, que lo encontramos en Hebreos 12:24, que dice, pagó por todos los pecados de la humanidad a precio de sangre. Jesús, antes de morir en la cruz, él anticipó en su última cena diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. La palabra remitir aquí quiere decir perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. En este caso nosotros teníamos una deuda para con Dios y Jesús nos libertó de nuestros pecados, dando su vida para nuestra salvación mediante su derramamiento de sangre ante el Padre gritando, tetelestai, consumado es, para que todo el que en él cree tenga vida eterna. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora tenemos un sacrificio eterno y perfecto, de una vez y para siempre. El eterno pacto de sangre presentado delante del Padre mediante Jesucristo por el Espíritu de gracia, como el sumo sacerdote y rey. Como dice el Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Dios nos ha dado la herencia de la vida eterna por el pacto de sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 9:24 al 26 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacerse del pecado, él se presentó por el sacrificio de sí mismo. El hecho de morir en la cruz, cumpliendo con su misión de redimir a la humanidad de sus pecados y de presentarse
ante Dios como sumo sacerdote, nos da por gracia la herencia de la vida eterna. Y esto a través del nuevo pacto. El testamento para los hijos de Dios. ¿Y cuál es el testamento? El testamento de Jesús para los hijos de Dios es nada menos que la promesa de la herencia eterna. Y esto lo podemos ver en Hebreos 9, 13 al 17. Dice de la siguiente forma: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la vida eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, porque un testamento no es válido porque un testamento no es válido a menos que haya un caso de muerto, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Es importante saber que en los tiempos del Antiguo Testamento, la sangre de los animales inmolados era el sello del pacto para los que lo hacían. La muerte de Cristo ahora sella el nuevo pacto. Al ser Jesús mediador de un nuevo pacto, en la cruz del Calvario, ahí tuvo lugar una transacción que satisfizo por completo las exigencias redentoras, lo cual produce perdón y la herencia eterna. Se recalca el testamento sellado con la muerte y derramamiento de sangre, porque es la única forma de dar vigor y fuerza a un pacto. Ahora somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, por medio de la fe en Él y su palabra. Y cada día podemos acercarnos con libertad a Dios por lo que hizo a nuestro favor. Los que creen en la muerte y resurrección de Jesús, podemos vivir por la eternidad con Dios y escapar de la muerte que lleva consigo el pecado. Algo aquí bien hermoso. Somos de Dios dos veces. Primero, porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. En Génesis 1, 26 al 27 lo podemos corroborar. Segundo, porque fuimos comprados a precio de sangre para rescatarnos de los pecados y de la muerte eterna. Romanos 6, 23 nos dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso somos de Dios dos veces, por creación y por salvación de nuestros pecados, cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Habiendo explicado estas palabras de consumado es y de sed tengo y de este contexto, ahora quisiera extenderme a unas enseñanzas de una interacción que tuvo el Señor Jesús con varios de sus discípulos. En primer lugar tenemos al apóstol Tomás, que era el apóstol leal y pesimista a su vez. En Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, dice de la siguiente forma: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos:
al Señor hemos visto, a lo cual Tomás respondió, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Recuerden que ya Jesucristo aquí estaba glorificado. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En Juan 20:29 Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Es posible que la duda de Tomás y sus declaraciones de duda respondan a una actitud alicaída y de desesperanza, como era la de los discípulos, porque ellos habían tenido una pérdida muy grande. En otras palabras, no quería hacerse, Tomás no quería hacerse de ilusiones y volver a caer en la desesperanza, y por lo tanto quería asegurarse si era cierto o no. Aquí con Tomás vemos un peregrinaje de fe. Entonces, en Juan 11:16, esto es hablando un versículo antes de la muerte de Jesús, algo que había comentado Tomás en Juan 11:16, dice, dijo entonces Tomás a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y también en el 14:5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues cómo podemos saber el camino? Aquí vemos a Tomás como un seguidor leal de Jesús, pero era pesimista. Después de la crucifixión de Jesús, Tomás era un hombre destrozado que quería estar solo para sufrir. Tal vez con razón puede ser descrito como combativo en su pesimismo, pero vemos que Jesús con paciencia lo llevó a una fe madura. Vemos que Tomás duda varias veces, porque él dudó varias veces. Y vemos como 8 días después, pues el Señor Jesús se le aparece y tuvo ese diálogo con el Señor. Es bien importante notar que la manera en que Jesús atendió la duda de Tomás, él fue gentil y llena de su gracia, como él con todos nosotros. Veamos que la respuesta inicial de Tomás sobre la resurrección de Jesús fue de incredulidad, pero cuando respondió, su fe sobrepasó a la de los otros discípulos, adoró al Señor y le llamó Dios. Adoración final de Tomás. Jesús recibió adoración de Tomás cuando él en Juan capítulo 20, del 28 al 29, respondió. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no han visto y creyeron. Veamos aquí esta expresión de Señor mío y Dios mío. Con esta exclamación, Tomás estaba declarando plenamente la aceptación de la deidad de Cristo y el hecho de su resurrección. Recordemos que estas palabras son las de un hombre judío, y los dos posesivos mi hace que las dos afirmaciones se destaquen de forma independiente. Este es el punto culminante y fuerte para todo el Evangelio de Juan.
Recordemos, como lo he mencionado en las clases anteriores, que el propósito del Evangelio de Juan era para demostrar en todo momento la divinidad de Jesús. Y el segundo mi Señor, incluye la plena deidad como Dios mío. Se trata de una enfática declaración de convicción de parte de Tomás en cuanto a quién es Jesucristo. Es una expresión natural de su fe en Cristo. La palabra Señor en griego, la palabra kurios, es utilizado por los traductores griegos del Antiguo Testamento para traducir Yahweh, el Señor, Dios de los judíos. Jesús es Señor, Yahweh y Dios Elohim. Jesús aceptó la exclamación de él como Señor y Dios, lo aceptó como una adoración, porque solo Dios puede hacer esto porque Él es Dios. Jesús reconoció y aceptó la fe de Tomás. Jesús aceptó la adoración de este hombre y Jesús no modificó o degradó a esta aclamación de declaración de fe y culto. Él lo acepta de Tomás, no le añade ni le quita. Y esta es una gran confesión completa de Jesús como Dios. Tenemos ahora también aquí otra interacción de otro discípulo, Pedro. Vemos la restauración de un líder caído y vemos cómo Jesús levanta a Pedro con su amor. Y hablando de amor, quiero darles una descripción de amor y en breve voy a estar mencionando las distintas clases de amor que hay a modo de enfocarnos en el amor del Señor Jesús. Introducción. El amor es la abstracción más tangible de todas. Es una fuerza que termina influyendo en una porción significativa de las decisiones que tomamos en la vida. Su presencia genera una cantidad indomable de causas y efectos a lo largo de nuestro camino. Tal vez solo por eso sería bueno dedicarle algo de reflexión y tratar de entender cómo es que se manifiesta en nuestras vidas y cuáles son sus distintas frecuencias. Es fundamental entender que el amor pulsa en distintas frecuencias que aunque en algunos episodios de nuestras vidas podrían llegar a confundirse, en realidad son, aunque en esencia similares, puntualmente distintas. Y para esto, un buen comienzo es familiarizarnos con los 4 tipos de amor que definieron los griegos. Más allá de que algunas propuestas les han añadido otros 3 tipos de amor, estos cuatro ejes son más que suficientes para dibujar una cartografía amorosa sobre nuestro acervo amoroso experiencial. En primer lugar, veamos el amor eros. Definámoslo como un amor intenso, carnal y generalmente efímero. Algo tiene que ver con la idealización del momento, detonado por la pasión y el impulso del deseo carnal. El eros es en esencia sexual. Eros representa el amor pasional y erótico. En la mitología griega, Eros es el dios que simboliza el amor romántico, la pasión e impulsividad. Este tipo de amor se caracteriza por experimentar la atracción física, sexual e instintiva. El amor de Eros, al ser altamente impulsivo y carnal, puede conllevar a las infidelidades. El próximo sería el amor estorgué, que es un tipo de amor fraternal, más bien conocido como el amor familiar,
Este es comprometido y duradero. Generalmente, este se cultiva a lo largo del tiempo y en muchos casos implica una relación filial o una coincidencia añeja con alguien más. Hasta cierto punto es el epítome de la relación empática, un sentimiento protector y que detona la lealtad. Los griegos clasificaron como storge al amor fraternal, amistoso y comprometido. Es un amor que se crece a lo largo del tiempo y se relaciona con las relaciones familiares y de amistad. Por ello, se caracteriza por ser un amor leal e incluso protector. No solo este amor storge se puede dar entre personas, sino también entre personas y mascotas. El próximo tipo de amor es el amor fileo o filia, que es un amor de solidaridad, hermandad y amor por el prójimo. Son algunas de las premisas fundamentales de este tipo de amor. Se denomina como filia al amor que existe entre amigos, el amor al prójimo, que busca el bien común y se expresa a través del respeto, solidaridad, cooperación, compañerismo. Se dice que es uno de los amores más bonitos que existe. Filia es un amor que se caracteriza por ser desinteresado y que se basa en el compañerismo, que se alegra cuando el otro es feliz y está bien. No involucra un amor pasional ni atracción sexual. El próximo, el amor ágape, que es el amor del Señor, se refiere a la frecuencia más profunda del amor. Su vehículo es la pureza, la incondicionalidad e incluso la devoción. Ágape también es una palabra muy reconocida por referirse al amor incondicional, a aquel amor que una persona siente por otra y por el cual es capaz de darlo todo con el propósito de que ese ser amado se encuentre bien y no le falte nada. Entonces, es válido interpretar por ágape un gran amor, especialmente entre parejas y padres e hijos. El verbo griego agapao de ágape es el que más se asemeja al amor de Dios, un amor profundo, rico, sacrificial, tal como el de Dios por los pecadores. Ágape es el más alto de los 4 tipos de amor en la Biblia. Este término define el amor inconmensurable e incomparable de Dios por la humanidad. Es el amor divino que viene de Dios. El amor ágape es perfecto, incondicional, sacrificial y puro. Jesucristo demostró este tipo de amor divino a su Padre y a toda la humanidad de la manera en que Él vivió y murió. Después de su resurrección, Jesús le preguntó al apóstol Pedro si lo amaba. En breve haré una descripción del amor con el fin de llevarles a entender el diálogo de Jesús con Pedro. El amor ágape es perfecto, incondicional, como dije anteriormente, sacrificial y puro. Jesucristo demostró este tipo de amor divino a su Padre y a toda la humanidad. Jesús le preguntó al apóstol Pedro si lo amaba. Pedro respondió 3 veces que sí, pero la palabra que usó fue fileo o amor fraternal. Es de suma importancia notar que Pedro aún no había recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Era incapaz de un amor ágape. Solo después de Pentecostés él pudo experimentarlo. Pero Pedro estaba tan lleno ese día al haber recibido ese amor
estaba tan lleno de amor que habló de corazón y 3,000 personas se convirtieron. La lectura bíblica de este pasaje la podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 19, y dice de la siguiente forma: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas, mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció esta vez de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. La restauración de un líder caído. Hablando aquí de Pedro, que Jesús, la lección de amor de Jesús, que aun cuando Pedro reconoció que su amor por Jesús era limitado, aún así afirmó 3 veces su amor fileo por el Señor. Porque Jesús le dice: Pedro, me agapao 2 veces. Jesús le quería demostrar que debía de amar como él le amó. Porque la tercera vez le dice Pedro: me fileo. ¿Por qué le dice la tercera vez Pedro me fileo? Pedro aún no entendía, no estaba entendiendo el significado de ágape, por lo que tuvo que decir: me amas en el amor fileo. Pero esto él lo vino a entender después, en el día de Pentecostés. Jesús le da una comisión también 3 veces. Otorgándole esta comisión, Jesús trae de vuelta a Pedro al liderazgo entre los apóstoles. Es muy importante recordar lo que Pedro en el capítulo 13, versículo 36 y 37 dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pero el tiempo había llegado para que Jesús atendiera la herida más profunda de Pedro, que fue el haberlo negado. Después de haber prometido al Señor que su vida pondría por él, yo me puse a meditar cómo estaría sintiéndose Pedro. Debería estar bien frustrado, bien entristecido, apesadumbrado y culpable por haber dicho estas palabras y después haberlo negado. Pero el Señor lo entendió, porque el Señor entiende nuestra humanidad. Luego Pedro demostró su amor mediante el servicio valiente y audaz, como registra en el libro de los Hechos. Mirándolo desde otro ángulo, Jesús restauró a Pedro de la vergüenza y perdonó el haberle negado mediante esta encomienda. En otras palabras, el Señor Jesús lo restauró.
Jesús lidió con el pasado de Pedro, revelándole su futuro. Meditando en la conversación entre Jesús y Pedro, les pregunto, ¿en qué manera le hemos fallado usted y yo a Jesús? Podemos oír su voz a través de las Escrituras llamándonos para una consagración y servicios renovados. Así como a Pedro, Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo y llevar a cabo la gran comisión que ha sido dada a toda la iglesia de Jesucristo. Sí, requisito para servir, que es el amor. Si desea servir y tener una relación con el Señor Jesús, debemos comenzar a amar como Jesús nos amó, con el amor ágape. Y la evidencia de mi relación con Dios y mi propósito será servirles en el amor ágape, dando de gracia lo que por gracia hemos recibido. De manera que aceptemos nuestro llamado. Hay tres cosas que quiero presentarles para que tengamos en consideración al aceptar el llamado del Señor Jesús. En tanto que podamos hacer lo mejor que podamos buscando la excelencia, nunca olvidemos que el éxito no depende de nosotros. Pedro tenía una lucrativa empresa junto a sus asociados que eran expertos en su oficio, ellos eran pescadores, tenían años de experiencia y todo el equipo, y sin embargo sus redes salieron vacías. Y solo con la ayuda del Señor tuvieron éxito. La pesca milagrosa sin duda nos ilustra que sin la ayuda del Señor, nuestra destreza y diligencia no resulta en nada. Siempre tenemos que estar en una total dependencia del Señor. Otro punto a considerar es que debemos aceptar nuestras prioridades. Todos los creyentes hemos sido llamados como discípulos y todos estamos comisionados para ser discípulos. Esto no es solamente para los pastores y los evangelistas. Esta es una comisión para todos los discípulos de Cristo, que somos tuyos. Mateo 28, en el versículo 19 al 20, dice lo siguiente. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido que Él estará con nosotros, así que nosotros descansemos en sus promesas, hacemos lo que tenemos que hacer, pero tenemos nuestra confianza en el Señor. Otro aspecto a considerar es que nosotros debemos aceptar nuestras imperfecciones. Jesús no ignoró el fracaso de Pedro, pero aún así, Él quiere que cumplamos nuestro llamamiento. Las caídas son inevitables y al Señor no le sorprenden en lo absoluto. Pero aún así, debemos seguir con nuestro llamamiento. Básicamente, este es el estudio, pero yo tengo unas palabras finales acerca del libro de Juan para recordar. Y esto porque yo sé que es bien difícil que usted pueda recordar todo lo que hemos cubierto en este material. A menos que usted tenga una mente fotográfica o usted entre de lleno a estudiar la palabra del Señor, lo cual sería lo más aconsejable para su crecimiento y su conocimiento, no lo podríamos lograr. Pero estas palabras quiero, ¿verdad?, que se queden en su mente, son cortas, es como a un modo de un resumen. Recordemos que si no nos acordamos de todo, por lo menos, por favor, acordémonos de esto. Juan conocido como el discípulo amado. Fue el que escribió para que tuviéramos fe
y creyendo en el Señor Jesús, tuviéramos vida eterna. Escribió su evangelio para demostrar la divinidad de Jesús. Estos son tres cosas elementales pero fundamentales acerca del evangelio de Juan. Así que por favor, no se olviden de estos detalles. Y otras palabras finales que no tienen que ver necesariamente con Juan, pero son de importancia. Jesús cumplió su ministerio aquí en la tierra. Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre para ser nuestro intercesor. Fuimos trasladados juntamente con Cristo, con Él, a los lugares celestiales. Algo bien importante, y es que Jesús nos devolvió la autoridad que habíamos perdido en el huerto del Edén a través del pecado de Adán. Nos devolvió esa autoridad, tenemos autoridad y tenemos que usar esa autoridad porque la necesitamos para el mundo en que estamos enfrentando. Dios nos capacitó y por cuanto Él venció, somos más que vencedores. Hermanos, preparémonos para su encuentro y entre tanto que Él regresa por nosotros, su iglesia, cumplamos la gran comisión. Demos gracias al Señor por esta palabra que hemos estudiado en esta mañana, Señor. Permite que esta palabra, Señor, se haga rema en nuestras vidas, Señor. Que nos ayude a hacer cambios permanentes, Señor, y que nos ayude en el crecimiento de nuestra fe, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Será hasta una próxima vez. Que el Señor me los bendiga y recuerda, Maranata, Cristo viene.